¿Te has sentido distraído alguna vez? ¿Has estado distraído? ¿Cuántos han estado distraídos alguna vez? ¿Cierto? Bueno, el mensaje de hoy se llama así, distraídos. ¿Sí? Y quiero que pensemos qué causa distracción en nuestra vida. ¿Cuántas veces te has sentido que perdiste la capacidad de concentración? Estás haciendo un trabajo, pero no te puedes concentrar. Estás haciendo una actividad, pero tu mente está en otro lado. Estás leyendo la Biblia y después de haber leído 20 páginas te das cuenta que estabas pensando en las vueltas que tenías por hacer, en el agua de panela que está en la estufa, en una cantidad de cosas, y uno dice, no le puse atención a nada de lo que leí, y tienes que volverte las 20 hojas y empezar a leer otra vez, ¿cierto? A mí me pasa mucho eso, entonces me toca leer en voz alta para escucharme, o si no, bueno, nos hemos sentido muchas veces así, no tenemos capacidad de concentración. ¿Se te olvidan las cosas? Ay, ¿qué era lo que iba a hacer? Y uno se devuelve por donde iba. Entonces, yo pasé por acá por el baño, luego yo pasé. ¿Sí, se han hecho ese ejercicio? ¿Sí? Bueno, yo lo he hecho también. ¿Te ha pasado que te están hablando y tú no le estás poniendo atención a la persona que te está hablando y uno está pensando en otra cosa y uno es, pero no tienes ni idea de lo que está diciendo porque estás distraído, ¿cierto? ¿Cuántas veces le hemos dado prioridad a las cosas? No le hemos dado prioridad, perdón, a las cosas urgentes porque estamos pensando en lo trivial, en lo momentáneo, en la circunstancia de momento. Y hay cosas muy urgentes que tienes que hacer, pero ahorita lo hago porque, ¿sí? Bueno, todas esas cosas nos han pasado y vivimos muy distraídos en este tiempo. Y los hijos de Dios a veces vivimos muy distraídos. Cuando estaba pensando en este tema de estar distraídos, llegó a mi mente este personaje. Oh, Dory, divina, ¿cierto? Bueno, como todos ustedes saben, Dory es la amiga del papá de Nemo, ¿sí? ¿Y cuál es una de las cualidades de Dory? Distraída total, ¿cierto? Aparte de eso, ella pierde la memoria. Entonces ella tiene memoria temporal, se acuerda de cosas, inmediatamente se le olvida y luego voltea y vuelve y saluda. ¿Y qué era lo que estábamos haciendo? ¿Sí? Bueno, esa es ella, Dory. Muy difícilmente Dory podría llegar a su destino. De hecho, fue muy difícil para el papá de Nemo a veces encontrar el lugar, ¿sí?, donde estaba el barco donde habían secuestrado a su hijito, porque ella, despistada, siempre lo hacía irse por otros lugares, ¿cierto? Tendría muchos obstáculos esta chicuela para llegar al lugar donde quiere ir, porque todo se le olvida. Y en nuestro caminar con Dios, a veces somos Dory. Entonces dile al que tienes a tu lado, a veces soy como Dory. Y quiero que pienses por un momento en los propósitos que estableciste a principio de año. ¿Cuáles son las metas que tú te pusiste a principio de año? Entonces tú y yo dijimos, este año voy a ser más juiciosa para orar, ¿sí? Y hasta uno se pone horarios. Me voy a levantar a las 4 de la mañana, truene o relampaguee, como sea, a las 4 de la mañana me va a levantar a orar. O hemos hecho propósitos como ahora sí voy a ser juiciosa y me voy a leer toda la Biblia en un año. Ya hasta compramos el librito de la Biblia en un año y todo para tener una guía. O tal vez dijiste, no, este año sí voy a ir a la oración de la iglesia. A las 6 de la mañana el pastor me va a ir orando y clamando. ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos decir esos propósitos espirituales que establecimos se quedaron ahí en el camino? Porque empezamos a distraernos como Dory, nos volvimos Dorys en nuestro caminar cristiano y nos empezamos a distraernos con otras cosas. Llegaron otras actividades, llegaron otras cosas que considerábamos importantes y empezamos a dejar a un lado esos propósitos que teníamos con Dios. Quiero que pensemos también, ¿qué fue lo último que Dios nos habló? Porque lo escuchaste en un sermón, porque leíste la palabra de Dios, el Señor habló a tu vida.
Y quiero que te evalúes y pienses si eso último que Dios te habló, lo estás viviendo. Y yo lo he meditado también. Eso que Dios me dijo, ¿lo estoy viviendo? ¿O me distraje en ciertas cosas de mi vida y olvidé coger esa palabra y hacer y ponerla por obra? ¿Recuerdan lo que el Señor nos habló hace 8 días? Hace 8 días la invitación del Señor para todos nosotros fue que debemos orar siempre, sin desmayar, ¿no? Insistentemente la oración. La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es, ¿esa palabra cobró vida esta semana en nosotros? El lunes te paraste, no, el Señor nos dijo que teníamos que orar insistentemente y sin desmayar y me paré a orar y el martes me paré a orar y el miércoles me paré a orar y sea lo que sea voy a orar. ¿O fue una palabra que nos pareció linda y que realmente nos habló, pero distraídos por las cosas de nuestro diario vivir? Entonces no las pusimos por obra. A veces tenemos momentos muy lindos y preciosos con Dios. En ocasiones sentimos que Dios nos habla muy fuertemente a través de su palabra, tenemos vivencias con Dios, pero a veces el poner por obra esa palabra es lo que nos cuesta, porque el mundo, las circunstancias, nuestro propio corazón nos distrae. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a mirar Hebreos 2:1. Vamos a mirar Hebreos 2:1. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si no trajiste Biblia, ahí está en la pantalla. Hebreos 2:1. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado de atención. Aquí en Hebreos el Señor nos está haciendo un llamado de atención. ¿Qué nos dice? Presta atención. Dios está interesado en que tú y yo seamos diligentes. De hecho, la Reina Valera dice, sean diligentes, ¿cierto? Entonces tenemos un llamado a ser diligentes, a prestar atención ¿a qué? Al Evangelio, a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, a las palabras de Cristo. Jesús quiere que nosotros, tú y yo, seamos conscientes de la necesidad de estar enfocados, de atender al mensaje de Jesús en nuestras vidas. Si tú y yo no prestamos atención al mensaje de Jesús, seremos lo que dice la palabra, oidores olvidadizos. ¿Cómo podremos dar frutos si no estamos tratando de vivir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser asertivos en nuestra vida, no ceder al pecado, vivir en santidad, si no estamos atentos a las palabras de Jesús y atentos a vivirlas? El Señor quiere que prestemos atención y el prestar atención no es una obligación, es una necesidad. Di conmigo, es una necesidad. Dile al que tienes al lado, prestar atención es una necesidad. Y la palabra atención que se utiliza en este texto, ¿qué es lo que nos está expresando? Nos expresa una necesidad profunda en nuestro corazón, una obligación, expresa dirigir mi vista, volcar mi corazón hacia algo. Entonces yo presto atención no solo con mi cabecita, sino con todo mi ser a las palabras de Jesús. Por eso esa palabra que se queda aquí sembrada en nuestra mente, muchos de nosotros recordábamos lo que el Señor nos habló hace 8 días, tiene que bajar al interior. ¿Por qué? Porque prestamos atención no solo con nuestra razón, sino también con nuestro corazón. Y eso hace que se vuelva vida. Debemos ser diligentes en el Evangelio, en la palabra misma de Cristo, en las enseñanzas que nos dejó. Por una razón, la intención de Satanás es desfigurar el mensaje. Y su objetivo es que tú y yo abandonemos nuestra fidelidad a Dios y nos ocupemos en otras cosas que no son importantes y no nos ocupemos en la santificación, en caminar viviendo la palabra y en vivir en santidad. Y por eso es necesario
que tú y yo acudamos al mensaje de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida y seamos atentos a ella, porque el enemigo va a querer distorsionarla para mantenernos pasivos y distraídos. Cristianos distraídos en otras cosas y no firmes en la palabra, haciendo la diferencia, predicando el evangelio con su vida, predicando el evangelio con su boca, declarando la victoria sobre toda circunstancia, porque nos aferramos a las promesas y creemos en ellas, sino el enemigo hará que nosotros, si no estamos concentrados, estemos distraídos, pasivos, ocupados en mil cosas, menos en el Señor. Miremos el capítulo 3 ahí de Hebreos, versículos 6-7. Capítulo 3, versículos 6-7. Dice: pero Cristo, como Hijo de Dios, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba en el desierto. Cuando tú y yo estamos distraídos, una de las cosas que ocurre es que nuestro corazón se endurece y empezamos a perder la sensibilidad y empezamos a no aceptar la instrucción divina. Empezamos a alejarnos sutilmente de la palabra y del Señor y dejamos de prestar atención. No sé si les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Todos ustedes han leído en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel. Y es interesante ver que aunque ellos veían los milagros, porque es que los veían ahí sucederse, ¿a ustedes no les parece maravilloso que ustedes se levantaran cada mañana, abrieran la puerta y bajara el maná o encontraran ahí ya el maná del cielo? ¿Cierto? Dios fue provisto a mi necesidad y envió comidita para mí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos algún día tener la experiencia de abrir la puerta y wow, maná, hay que hacer arepas, hay que hacer empanadas, ¿cierto? Sería maravilloso y ellos tuvieron la experiencia. Ahora me parece más hermoso que ellos veían la presencia de Dios que los acompañaba en las mañanas en una nube, ¿no? En el día. ¿Tú te imaginas tú ir para tu trabajo y ver la nube que te acompaña y tú saber que el Señor va contigo? ¡Wow! Eso sería increíble. Y por la noche la nube se convertía en una columna de fuego. Y eso representaba que el Señor estaba permanentemente con ellos. Pero eso era visible, ellos lo podían ver. Nosotros lo sabemos por fe. ¿Cierto? Nosotros por fe sabemos que el Señor está con nosotros, nosotros sabemos que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda y lo experimentamos también y oímos su voz a través de la palabra, pero qué maravilloso sería si algún día nosotros pudiéramos ver la nube y el fuego ahí literal acompañándonos. Eso lo vieron los discípulos. Sí, los discípulos no, el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos menospreciaron eso porque su corazón se había endurecido. Y ellos dejaron de admirar esas cosas maravillosas. Ellos dejaron de admirar a ese Dios que los salvó. Ellos dejaron de admirar la obra del Señor y su protección. Y ellos empezaron a mirar las circunstancias, se distrajeron en las circunstancias, volvieron a mirar al pasado. Dejaron de darle prioridad a la promesa que Dios les había hecho de salir de Egipto a una tierra prometida. Ellos salieron con la esperanza de ir a un lugar prometido. Qué maravillosa esperanza. Pero en el camino se les olvidó la promesa porque miraron las circunstancias. Acompáñame a Números 11, 4, 6 para que miremos un poco qué pasó en la vida de este pueblo. Números 11, versículo del 4 al 6. Dice así: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas
comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Lo pueden creer? Se les borró de la memoria la esclavitud a este pueblo. Se les olvidó que eran esclavos, se les olvidó cómo los latigaban, se les olvidó el trabajo forzoso. Se les olvidó la dureza del corazón de Faraón. Se les olvidó que en algún momento ellos se reunían y lloraban y suplicaban a Dios pidiendo que los sacara de Egipto, que los sacara de esa esclavitud. Igualitos a Dori. Memoria a corto plazo, ¿verdad? Se distrajeron en las cosas temporales, se distrajeron en las necesidades que veían en el desierto, en que veían hacia allá y todavía no veían ciudad, ¿no? ¿Dónde será la tierra prometida si solo veo arena, arena por todos lados? Se aferraron a las circunstancias y se olvidaron de lo realmente importante. ¿Será que no nos pasa a nosotros igual? ¿Será que no nos distraemos en nuestra vida cristiana? ¿Será que a veces nos concentramos en nosotros mismos y dejamos de mirar a Jesús? Siendo nosotros la casa de Dios, como dice Hebreos, perdemos de vista al Salvador, dejamos de caminar a veces con Él y empezamos a buscar la satisfacción de nuestro corazón. Dejamos, y Leider lo decía ahorita, empezamos a buscar la añadidura en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando quitamos la mirada de Jesús y de nuestro Salvador, ¿sabes qué pasa? Empezamos a quejarnos y empezamos a menospreciar la bendición. Ellos menospreciaron el maná porque ellos empezaron a recordar que por allá comían carne y pescado. ¿A qué costo? Al costo de la esclavitud. Pero ahí no importaba el costo, importaba la gana, ¿no? De volver a saborear, y empezaron a menospreciar el sustento que Dios les daba diariamente. Y así nos pasa a nosotros todos los días a veces. Nos desenfocamos y miren, uno se pone a mirar durante este año todos los proyectos, todos los planes que uno tenía con Dios, y a hoy todos los que abortamos en el camino, dice Dios mío, cuánto me desenfoqué, porque empecé a mirarme a mí mismo, empecé a enfocarme en mi problema, empecé a enfocarme en mis debilidades, empecé a enfocarme en mis necesidades, cambié la oración y mi oración se convirtió en una petición constante a Dios por lo que yo quiero, lo que yo deseo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y que quité la mirada de Jesús. Buscamos la añadidura en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿No es un poco egoísta lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, lo que vivió el pueblo de Israel? ¿No es un poco egoísta que nosotros a veces nos acostumbremos al culto, a las canciones, a escuchar la palabra, a decir Dios te bendiga, pero que nuestras oraciones solo tengan una dirección, que Dios me complazca a mí? Y no yo complacer el deseo de Dios, no yo ir a Dios para buscar su voluntad. ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga en este día? Si no, Señor, acuérdate la reunión, tengo que pagar la provisión, o mi hijo, pero nunca nos hemos detenido tal vez, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, que yo pueda ser un instrumento en la buceta, mientras me sostengo para no caerme en el mega. Señor, permíteme predicar tu palabra. Mientras estoy esperando en un banco, permíteme ser un instrumento para bendecir a otro. No se nos olvida lo que dice la palabra de cómo debemos enfocarnos en mirar a Jesús. Como Dori estamos distraídos. Y yo quisiera en esta mañana regalarte, o el Señor quiere regalarnos 3 consejos para dejar de estar distraídos.
y volver a retomar el rumbo. Porque una de las cosas graves que decía Hebreos aquí es que cuando tú y yo nos distraemos, perdemos el rumbo. Y perder el rumbo es grave. ¿No les ha pasado que ustedes han llegado a un lugar y no iban para allá? ¿Sí? ¿Se bajaron de la buseta en el lugar equivocado? Hay días que yo tengo un grupo en la circunvalar, pero la costumbre es bajarme aquí en la buseta en la iglesia y me he bajado acá. No venía para la iglesia y me toca caminar porque estaba distraída. Yo, ay no, me bajé. ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Bueno, 3 consejos para dejar de estar distraídos y retomar el rumbo. Primero, recuperar la sed por Dios. Dile al que tienes a tu lado, debemos recuperar la sed por Dios. Ahora, si hemos estado constantemente mirándonos a nosotros mismos y dándole prioridad a nuestra necesidad, ¿qué es lo que tengo que yo hacer primeramente? Mirar a Jesús, ¿cierto? Dejar de mirarme a mí mismo. Entender que todas mis necesidades están en control de Dios. Entender que todo lo que yo necesito es una añadidura. Entender que el Señor quiere que yo lo mire a Él, lo adore a Él, lo busque a Él, lo ame a Él, lo necesite a Él, me enfoque en Él, clame a Él. Vaya a Él con un corazón agradecido, aunque no vea nada, aunque esté como el pueblo de Israel en el desierto, pero me pueda levantar con un corazón agradecido y que yo pueda entender en mi corazón que Dios se encarga. Y yo les puedo garantizar que todos ustedes pueden dar testimonio de momentos donde ustedes se enfocaron en Dios y dejaron de preocuparse por las situaciones que estaban viviendo y vieron a Dios obrar de manera sobrenatural. Y vieron a Dios hacer milagros mientras ustedes adoraban, mientras ustedes buscaban, mientras ustedes agradecían, Dios se encargó. Pero lamentablemente se nos olvida, ¿cierto? Memoria a corto plazo, Dori, pueblo de Israel, Paula Mosquera, iglesia, se nos olvida. Seres humanos se nos olvida. Y quitamos la mirada de Jesús. Miramos qué dice el Salmo 63:1. Dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Una de las razones por las que perdemos la sed por Dios es porque estamos distraídos y empezamos a tener sed en otras cosas. Cuando estamos distraídos, comenzamos a llenar nuestra vida del mundo, de las cosas terrenales, de los placeres y de la carne. Y cuando tenemos y llenamos y buscamos las cosas terrenales, entonces dejamos de buscar y de mirar las cosas eternas. Para volver a tener sed por Dios, debemos enfocarnos. Pégale un codazo al que tienes a tu lado que se está durmiendo y dile: tienes que enfocarte. Dios es el primero. ¿Quién nos salvó? Cristo nos salvó. Y Cristo hizo una obra maravillosa, ¿cierto? Murió en la cruz por nuestros pecados, dio la vida por nosotros para que tú y yo podamos adorarle. Pero ¿sabes una cosa? Cristo no quiere ser un adorno más en nuestra vida, ni quiere ser un adorno de tu casa, ni quiere ser el adorno de la iglesia. Él no quiere ser el que tú recuerdas que existe cada domingo. Él no quiere ser el que yo recuerdo que existe cada vez que tengo que ir a un grupo, por ejemplo, a enseñar. Dios quiere ser el todo, el centro, el rey. Y hoy tenemos que tomar la decisión, tú y yo, de volver a mirar a Jesús. Y si lo hemos tenido solo como un adorno, hoy tenemos que volverlo a hacer el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y de nuestro corazón, el motivo real de nuestra adoración. Amén. El salmista sabía que nada de este mundo podía satisfacerle. El salmista sabía que todo era temporal.
Los deseos de su alma eran temporales y él sabía que la felicidad la encontraba solamente Dios. El mundo es esa tierra reseca y árida, porque el mundo te ofrece un placer que tú lo tomas y te sientes por un instante complacido, pero luego necesitas más. Y tú te envuelves en este mundo en una cantidad de cosas que te demandan más, que te demandan más y que te demandan más. Pero Dios, Jesús, es el único que puede saciarnos y saciarnos completamente. Y tener sed en Dios es maravilloso, ¿no? Porque tener sed en Dios es poder cada día entrar en ese momento, en esos tiempos donde lo conocemos más como papá, como amigo, como rey, como Dios. Es verlo en toda su naturaleza. Quiero que miremos el versículo 3 al 5, de ahí del Salmo que estamos leyendo. Dice: tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. El pueblo de Israel menospreciaba el maná que Dios le había dado, la provisión del cielo. Y David encontró satisfacción en Dios, ¿no? Para él, Dios era mejor que un suculento banquete, que el pescado de Egipto, que la carne, el pepino, la no sé qué, todo eso que ellos extrañaban, el ajo. Para David, Dios era mejor que un suculento banquete. ¿Será que Dios puede ser para nosotros mejor que cualquier cosa que pueda ofrecernos este mundo? ¿Que cualquier cosa que necesite nuestra alma? Amén. Y quiero que pensemos por un momento ahí donde tú estás, puedas estar en modo reflexivo. Y quiero que recuerdes por un momento el día que viniste a Dios. Y quiero que hagas una lista mental de todos los motivos por los cuales tú hoy tienes que decirle a Dios gracias. Haz en la mente un listado de motivos, de cosas que Dios ha hecho en tu vida, que tú digas: Dios, por esto te tengo que dar las gracias. Quiero que pienses en el día en que lo conociste. Quiero que recuerdes las promesas que Dios te ha dado. Esas promesas que te levantaron en el día malo. Esas palabras que llegaron a tu corazón el día en que estabas en la crisis más terrible. Una palabra que llegó o porque tú hayas leído la palabra, o porque la escuchaste en la iglesia, o porque alguien te llamó y te dijo: quiero regalarte este versículo. Quiero que recuerdes el amor que has recibido de parte de Dios a lo largo de tu vida, las expresiones de amor que Dios ha tenido contigo. Quiero que por un momento recuerdes quién eras antes de conocer a Dios y la obra que ha hecho en tu corazón. Quiero que recuerdes todas esas cosas. Y quiero invitarte que por todas esas cosas que estás pensando, esas cosas por las cuales tienes que decir gracias, esas promesas que hemos recibido de parte de Dios, esas expresiones maravillosas de amor que Dios ha tenido con nosotros, ese proceso que ha ocurrido en nuestro interior de poder decir: antes yo era esta persona, ahora soy esta, porque Dios ha trabajado en mi interior. Antes era peleona, ya no peleo, sino que cuento hasta 1000, respiro hondo, ¿cierto? Antes era impaciente, ahora tengo la paciencia suficiente para aguantar a mi pelotón en casa, ¿cierto? Recuerda todos esos procesos que Dios ha hecho en tu vida. Y te invito en esta mañana a que tú y yo nos sintamos necesitados nuevamente de Él. Porque también podemos reconocer en nuestro interior que mucho nos falta por cambiar, por ser transformados. Que mucho proceso falta en nuestro corazón. Entonces, todavía necesitamos de Él, amén. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo no oramos? Cuando tú y yo no oramos, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes algo? No te necesito, yo puedo solo. Eso ocurre cuando tú no oras.
ni cuando yo no oro. Le estamos diciendo hoy no te necesito, hoy yo puedo solito. Yo confío en mi propia sabiduría. Cuando no leo la palabra diariamente, ¿qué le estoy diciendo a Dios? No necesito tu consejo hoy. Yo confío hoy en mi propia opinión. Realmente, iglesia, somos tan sabios como para hacer siempre bien las cosas. No nos la pasamos equivocándonos todos los días, ¿cierto? Tomando decisiones incorrectas. Vamos a mirar el segundo consejo. El segundo consejo es: ora por otros. Ora por otros. Miremos primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Si quieres, ahí está el texto en las diapositivas. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Miren, hemos vivido en los últimos días momentos muy difíciles. El viernes, todos los cristianos a las 10 de la noche nos reunimos, cada uno desde su casa, pero en oración nos unimos a orar por nuestro país. Y nos unimos a orar especialmente por Bogotá y Cali, que eran las ciudades que estaban viviendo situaciones más difíciles. Pero mientras yo buscaba mi tiempo para orar, me surgió una pregunta. ¿Cuántas veces en el año oré por mi país? Oré por la ciudad donde vivo y oré por la ciudad donde nací. ¿Cuántas veces oré en el año por el presidente y por las personas que están en autoridad? Y también me pregunté, ¿cuántas veces oré por una vida pacífica en mi país, en mi entorno laboral, por poder vivir en un ambiente de tranquilidad, como decía Timoteo, donde nuestras diferencias no sean motivo de discordia? Y haciendo mi examen interior, me rajé, porque gran parte de mis oraciones este año se concentraron en mí. Necesito que me ayudes, ayúdame con esta debilidad, necesito perdonar, ayúdame en esta situación, dame sabiduría. Pero si ustedes me permiten a mí ser honesta, mis oraciones intercesoras fueron muy pocas. Oré por algunas personas que están en necesidad, por personas a las cuales estoy discipulando y sé que necesitan oración y las he acompañado en sus propósitos. Pero levantarme a orar por mi país, y me dolía el corazón pensar en la indiferencia que había en mi corazón, que solo se despertó ante una situación difícil, ante una crisis, porque tengo que esperar la crisis para orar e interceder por mi país. Si la Biblia nos dice que debemos orar por las autoridades, si la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a interceder por los demás, y esa es una de las cosas en que muchos de nosotros fallamos, porque nuestras oraciones son: Dios ayúdame, Dios por favor, te necesito. Y puede ser que tú y yo no estemos pensando en cosas materiales, ni nuestras oraciones estén enfocadas en cosas materiales. Pero sí es importante entender que mi oración también no solo es para pedirle a Dios que trabaje en mi interior y en mi carácter, sino que tiene que ir hacia afuera. Hay cosas que tú y yo no podemos resolver, pero nosotros sí podemos ganar las guerras en oración. Nosotros sí podemos cambiar el ambiente espiritual si oramos. Nosotros sí podemos hacer la diferencia si nos unimos a orar. Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre ora, busca mi rostro,
y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Quién es el que debió orar y humillarse de acuerdo a este texto? ¿El presidente? ¿Los ministros? ¿El alcalde? Su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos los que nos humillamos. Nosotros somos los que clamamos. Job oraba pidiendo perdón por los pecados de sus hijos. Él no tenía ni idea qué hicieron los hijos en la fiesta. Él sabía que los hijos se fueron para la fiesta, pero por si las moscas, Dios mío, perdona cualquier cosa que hayan hecho, si te ofendieron, yo te pido perdón por los pecados de mis hijos. Esdras un día escuchó que el pueblo estaba pasando momentos difíciles y entonces él oró. Él se llenó de tristeza en su corazón, eso lo pueden leer en Esdras 9. Se llenó de tristeza y de dolor en su corazón. Dice la Biblia que hasta rasgó sus vestiduras, porque era una forma de expresar dolor en esa época. Él rasgó sus vestiduras, se arrodilló, oró y pidió perdón por los pecados del pueblo. ¿Él estaba cometiendo ese pecado? No, él en ese momento era un hombre íntegro, pero él fue sensible a su pueblo y oró y pidió perdón por su pueblo para que Dios sanara su tierra. ¿No será que nosotros hoy, en vez de juzgar, tenemos que empezar a orar más? Miren, yo pensaba algo ayer, y es que Dios a mí no me llamó a dar opiniones, sino a orar. Y ahora con el tema de las redes sociales, muy fácilmente nos ponemos a opinar, ¿cierto? Pero Dios a nosotros a veces nos llama a guardar prudencia y a doblar nuestras rodillas, porque a veces nuestras opiniones son incendiarias y generan conflicto. Y también la palabra dice que fuimos llamados a ser pacificadores. Entonces yo no enciendo una guerra. La iglesia de Cristo no enciende el conflicto. La iglesia de Cristo la apacigua. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo más? Guardando prudencia. No todo lo que pienso lo tengo que decir, ¿no es cierto? Hay cosas que no podemos no estar de acuerdo. De hecho, aquí entre todos los que estamos podemos tener opiniones diferentes, pero no nos vamos a enganchar en opiniones, porque la verdad de todo solo la sabe Jesús. Uno mira desde su perspectiva la situación y saca una conclusión. ¿Qué debemos hacer? Y eso sí nos une, orar, interceder por nuestra nación. Si yo oro por otros, no estoy distraído y no estoy perdiendo el rumbo. Estoy haciendo la voluntad de Dios, amén. Y finalmente rápidamente te voy a mencionar el tercer consejo. Sirve a otros. Filipenses 2 del 1 al 5 dice lo siguiente: si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión entre el Espíritu? En el Espíritu, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de un siervo. Y Jesús bendijo a todos. Él le sirvió a la multitud. Esa multitud que cuando estaba Barrabás y él dijo, sí, que lo crucifiquen, que salven a Barrabás. Esa multitud que decidió un día que él tenía que morir en esa cruz, que dijo que su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. Esa multitud que dijo, yo asumo las consecuencias, pero que él sea el que sea crucificado. Pero no hubo uno que no se acercara a Jesús de esa multitud que no recibiera su bendición,
que no se llevara su sanidad, que no se llevara una palabra. Jesús bendijo a Judas, sí le sirvió a Judas y le lavó los pies, aún sabiendo ya que él era el que lo iba a traicionar. De la misma manera el Señor nos llama a eso. Mientras estemos en este mundo, la prioridad no somos nosotros. La prioridad es el Señor y la prioridad son los demás. Considera a los demás como superiores a ti significa que a todo el mundo le debemos dar valor. Y déjenme rápidamente contarles algo que me pasó. Estaba por los lados de la gobernación, algunas personas ya se los he contado. Y yo venía caminando y había una indígena, una meme en la calle. Y tenía un bebé con un pañal, sin zapatos, sin camisa. Y estaba el día así como frío, como medio lluvioso. Y cuando yo la veía desde la distancia, me volví criticona y empecé a pensar, pero estas personas, ¿por qué les gusta vivir así? Si el gobierno les da subsidios, si ellos pueden ir a albergues a dormir, si tienen comida, tienen onces, les dan de todo, ¿por qué les gusta vivir así? Y yo me puse a criticar la situación y a juzgarla. Y entonces cuando pasé al lado de ella, la miré y seguí criticando en mi mente y me paré a coger el bus. Mientras yo estaba parada ahí esperando el bus que no pasaba y no pasaba y no pasaba, vi un joven que venía con un morral azul y se acercó a ella, se arrodilló para quedar en su misma posición, abrió el morral, esculcó y sacó algo envuelto en un papel aluminio. Era una dona rosada de chispitas blancas y se la entregó a ella. Inmediatamente ella parte un pedazo y se lo da al niño, y el niño empieza a comer todo desaforado, o sea, tenía hambre. Luego el muchacho esculca y sacó una cajita de juguito y se lo pasó a ella, y ella inmediatamente le puso el pitillito y se lo dio al niño. Y mientras yo observaba la escena, el Señor me habló a mi corazón y me dijo: ¿te acuerdas del buen samaritano? ¿Sí? Y yo sí, me dijo, tú deberías estar haciendo eso. Miren, ustedes no saben cómo me sentí, ¿no? O sea, yo me puse a orar allá, perdón Dios, lo siento. Yo debería estar haciendo eso. Yo soy la hija de Dios. Bueno, puede ser que ese niño haya sido un hijo de Dios, no sé, pero yo soy la hija de Dios ahí. Yo no debía haber juzgado la situación ni criticado la situación. Yo debía haberle servido. Ese niño tenía hambre, pero yo no fui sensible a la necesidad de él, porque yo empecé a juzgar una situación que no me compete juzgar. Tú y yo fuimos llamados a reflejar a Jesús, y una forma de reflejar a Jesús es a través del amor, la misericordia y el servicio. Y déjame decirte algo: cuando yo estoy tan distraído pensando en mí, tengo que tomar una decisión y empezar a mirar y ayudar a otro, y eso me saca inmediatamente de mí misma y me lleva nuevamente a mirar al corazón de Jesús, porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús le hubiera servido a esa señora, sin importar si ella agradeció o no, sin importar si allá hay un sitio donde les dan alimento. Jesús le hubiera provisto lo que ella necesitaba. Amén. Estos 3 consejos son importantes. El primero: construye mi relación y mi comunión con Dios. Me recuerda que yo tengo que tener sedes por Jesús. Me recuerda y nos recuerda que la base y la fuente de nuestra vida es ¿quién? Cristo. El segundo: me hace consciente de la necesidad de otros. Hay otros que están viviendo cosas más terribles. Hay otros, los que están en Bogotá estaban sufriendo. Mi hermano por allá casi se le entran a la unidad, y mi cuñada llorando mandó videos y todo. Y yo aquí concentrada en mí: ay Señor, ayúdame en mis cosas triviales, cuando afuera hay una gran necesidad, no solo de nuestros hermanos, sino de Jesús. Muchos morirían hoy sin llevarse a Cristo, y nosotros estamos concentrados en nosotros. Y el tercer consejo:
construye mis relaciones hacia afuera siendo las manos de Jesús. Así que yo te invito en esta mañana a que no perdamos el rumbo. Si tú y yo hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer, nunca lo vamos a perder. Amén. Yo te invito a que ahí donde estás,